La paz sea en esta casa. Lucas capítulo 10, versículo 5 y 6. Bueno, pues en primer término, saludos Lolo, ahí de la panadería El Carmen, que cada 8 días nos hace el favor de regalarnos pan para nuestros drogadictos que atendemos ahí en, pues no sé si es en la Venustiano Carranza o en la Pancho Villa. Gracias también a sus trabajadores, al personal. Muchas gracias, señores de la panadería del Carmen. Bien, pues vamos al tema que les habíamos anunciado en el anterior programa, la ley y la gracia de Dios. Este es un tema, yo creo que aquí empezamos temas controversiales, contradictorios, que a mucha gente no la quieren entender o no sé qué pasa, pero yo le llamo temas muy controversiales, porque dicen, bueno, es que ya no estamos bajo la ley, y justamente, tienen razón, dicen sino bajo la gracia. Pero ¿qué significa gracia de Dios? Significa favor, significa generosidad, que nos ama tremendamente Dios. Por eso la gracia, un favor no merecido. Y vamos a desglosar esto. La ley de Dios y su gracia no compiten ni se oponen. Oiga bien esto, mi querido amigo. La ley de Dios y su gracia no compiten ni se oponen entre sí. Algunos han pensado que debido a que somos salvos por gracia, no necesitamos obedecer la santa ley de Dios. Otros han asumido la idea de que en el Antiguo Testamento todo era la ley y que en el Nuevo Testamento todo es gracia sin la ley. Qué tremendo, ¿eh? Dicen, no, pues ya la ley no sirve para nada. No se le olvide, mi querido amigo, que hemos repetido muchas veces que los 10 mandamientos están vigentes. Y el catecismo de la Iglesia Católica lo dice, la Biblia todo lo dice que son inmutables y sirven para todo, útiles para todo. Y son los 10 mandamientos a los que se está refiriendo. Nunca es seguro seguir lo que la gente piensa. Tenga mucho cuidado. No siempre nos dicen la verdad. Nuestra única seguridad está en averiguar qué dice la Biblia y en seguir esa palabra de verdad. Vamos a las Sagradas Escrituras. Si nos gana el tiempo, bueno, pues ya con esto que usted vuelva a leer, lo analice, va seguramente a entender lo que es la ley y la gracia de Dios. Vayamos en principio a Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Tome nota. Efesios 2, 8 y 9. Dice: ustedes han sido salvados por la fe y lo han sido por la gracia. Ojo en esto. Ustedes han sido salvados por la fe y lo han sido por la gracia. Fíjese bien en lo que sigue. Esto no vino de ustedes, sino que es un don de Dios. Es un regalo, es un favor de Dios. Yo le agrego eso. Tampoco lo merecieron por sus obras. Vuélvalo a leer, Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Tampoco lo merecieron por sus obras. De manera que nadie tiene por qué sentirse orgulloso. No merecíamos la salvación. No nos la ganamos. No se la ganaron otros. No, sino que es un favor de Dios. Es la gracia, la buena voluntad de Dios. Y bueno, vamos ahora a Romanos capítulo 6, versículo 14 y 15. Esto refuerza o nos explica un poco más lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Vea usted lo que dice la palabra de Dios. Romanos 6, 14 y 15. El pecado ya no volverá a dominar
pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Díganme, ¿el hecho de que ya no estemos bajo la ley, sino bajo la gracia, nos autoriza a pecar? Y el apóstol Pablo responde, claro que no. El hecho de que ya no estemos bajo la ley, simple y llanamente, que ahora la ley nos sirve única y exclusivamente para conocer el pecado. Pero la salvación es de Cristo Jesús. Ese es el que nos otorga la salvación gratuitamente o por gracia. Esa es la gracia. Y bueno, si no alcanzamos a terminar todo lo que ya escribimos, pues ojalá que se quede con esos 2 versículos y que los vuelva a leer varias veces. Y le recomiendo, por favor, léalo en la Biblia católica. Por favor, léalo en la Biblia católica. Efesios 2, 8 y 9. Romanos 6, 14 y 15. ¿En cuántos ha revelado Dios su gracia? La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, mi querido amigo. Tito 2:11. A todos Dios nos ha revelado su gracia. A todos los hombres. La gracia es el inmerecido favor de Dios y su amor en acción. Es el poder de Dios que opera en la vida que se rinde del todo a Él. O sea, cuando nos rendimos a Dios, cuando nos bautizamos y nos consagramos a Él, ahí obtenemos la gracia del Señor. Cuando un pecador arrepentido acepta a Cristo, Dios le acredita la justicia de Jesucristo. Eso se llama gracia. Necesariamente el bautismo. Acuérdese que mismo Jesús tuvo que ser bautizado. No por el hecho de ser del linaje de David o de la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, de todos ellos, de ese linaje fue suficiente. No, se tuvo que bautizar, venir el Espíritu Santo y declarar el Padre que era su Hijo amado, era el Mesías, Cristo Jesús. ¿Conocía Moisés la gracia de Dios? Claro, mire lo que dice allí en Éxodo 34:6. Dice Moisés, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad o en misericordia y en verdad. Esa es la gracia. Si no hubiera gracia, mi querido amigo, seguramente que ni siquiera existiéramos. Y mucho menos aquellos que somos más pecadores, que robamos, que asesinamos, que hacemos cosas contrarias totalmente a la ley de Dios. ¿Vivió Noé bajo la gracia? Por supuesto que sí. Léalo, mi querido amigo, en Génesis capítulo 6, versículo 8. Claro que Noé vivió bajo la gracia de Dios. Génesis 6, 8. ¿Qué medio usó Dios para poner su gracia al alcance de los hombres? ¿De qué manera se valió Dios para poner su gracia al alcance de nosotros, los hombres de la humanidad? La respuesta es, mi querido amigo, Cristo Jesús. Porque Él es el Cordero, el que quita el pecado del mundo. Amén. Muy bien, mi querido amigo, Cristo Jesús fue utilizado para manifestar la gracia de Jehová Dios, de Yahvé, de Yeshua HaMashiach. Bien, ¿cuáles son algunos de los resultados de la gracia? ¿Cómo los podemos ver? ¿Cómo podemos saber que es gracia? ¿Y que estamos recibiendo esa gracia de Dios? Bueno, pues simple y sencillamente de algunos algunos elementos, algunos resultados, como nos otorga la remisión de los pecados. Los podemos remitir a Cristo para que Él los perdone. Y precisamente otro de los resultados es el perdón de los pecados. Usted lo puede leer en Romanos 3:25. Otro de los resultados de la gracia de Dios que vive ya en una persona bautizada
trae vida eterna al creyente. Romanos 5:21. Ayuda al creyente a renunciar al pecado. ¡Qué tremendo, eh! Oiga, y qué buena esperanza. Cuando nosotros nos consagramos y nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos ayuda la gracia a renunciar al pecado. Romanos 6 del 1 al 4. Y también nos ayuda a realizar la obra que Dios nos ha ordenado. Efesios 2 del 8 al 10. Nuestra obediencia a la voluntad de Dios, expresada en su ley, llega a ser el fruto natural de nuestra salvación. Ok, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero cuando ya tenemos la gracia de Dios, está presente en nosotros, la estamos practicando, entonces llega a ser el fruto natural de la salvación, la práctica de la ley. Muy bien. ¿Está el creyente bajo la ley o bajo la gracia? Aquella persona que se ha consagrado a Dios, a Yahvé, a Jehová, a Cristo, aquel que verdaderamente cree y que ha demostrado en el bautismo ser seguidor de Cristo como los apóstoles lo fueron, surge aquí una pregunta. ¿Esos están bajo la ley o bajo la gracia? ¿Cuál es la respuesta? Ya lo acabamos de manejar allá en Romanos capítulo 6, versículo 14 y 15. No estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y recuerde, cuando tenemos la gracia del Señor, la gracia de Dios, se nos facilita cumplir la ley, porque la ley no salva, sino nos marca lo que es pecado para no volver a pecar. Ojalá que quede entendido, y si no, de lo contrario, no se le olvide leer Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, Romanos 6, 14 y 15 de la Biblia Católica. Bien, continuamos. Ninguna persona puede ser salva por medio de su obediencia a la ley de Dios. Nadie puede ser salvo por cumplir los 10 mandamientos o cumplir todo lo que está escrito en la palabra de Dios, sino solamente mediante la gracia de Dios. Y el que acepta el perdón que Dios nos da de gracia. Ese perdón no hemos hecho nada más de pedírselo y Él nos lo otorga. Esa es la gracia. Y entonces ya no estamos bajo la ley. Pero si no aceptamos que somos pecadores, si no pedimos perdón, si no aceptamos el perdón por medio de Cristo, entonces estamos bajo la condenación de la ley, porque no tenemos quien responda por nosotros. Así es de que tenemos que nombrar un abogado, y ese abogado se llama Cristo Jesús. Usted lo puede leer en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2. Porque nos sujetamos única y exclusivamente a la ley nos condena. O sea, y dice, no mates, me está condenando al asesinato, entonces no robes. Pues allí me está marcando lo que yo no debo de hacer. Y si yo solamente estoy sujeto a eso, pues hay condenación para mí. Pero necesito la presencia y la consagración al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y principalmente a Jesús por medio del bautismo, porque Él es nuestro ejemplo. Los que están violando la ley de Dios, ojo en esto, mi querido amigo, mi querido radioescucha, los que están violando los 10 mandamientos, la ley de Dios, no están bajo la gracia, están bajo la condenación de la ley, y así son culpables ante Dios. Entonces necesita en todo y por todo estar la presencia de Cristo Jesús. Por eso por ahí en San Juan 3:15 dice, porque ejemplo os he dado para que así como yo he hecho, así
también lo hagan ustedes. Obediencia. Y allá en 1 de Samuel capítulo 15, versículo 22, nos dice que los ritos, que las ofrendas, que los sacrificios no son tan agradables a Dios como la obediencia a su palabra, la obediencia a su ley. Bien, pues estamos por terminar el tema. Creo que sí alcanzamos concluirlo. Y ponga mucha atención en el siguiente razonamiento. Mucha atención en lo siguiente. La Biblia dice quién nos ha dado la ley. Ella nos informa quién nos ha dado la ley, la Biblia. Uno es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Y luego nos cuestiona allí mismo el versículo 4, versículo 22, Santiago 4:12, Santiago 4:12, nos dice, ¿quién eres tú que juzgas a otro? Cristo es el único que puede salvarnos. Ojo en esto, Santiago 4:12. Cristo es el único que puede salvarnos. Mateo 1:21 también lo dice. Hebreos 7:25. Y Hechos 4:12. Porque no hay otro nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos. Pero después de que tenemos la gracia, que es el tema, la gracia de Dios, que nos hemos consagrado a Él, ahora podemos cumplir la ley de Dios. Y solamente Cristo nos puede salvar, como ya lo hemos venido diciendo. Y el que es capaz de destruir también es Cristo, como está expresado en 2 de Tesalonicenses 1, del 7 al 9. Por lo tanto, el autor de la gracia también es el autor de la ley, Dios Padre. Pero, bueno, bajo mi estricta responsabilidad le puedo decir que sin ley, sin obediencia a la ley, no puede existir la gracia. La gracia ahí está para toda la humanidad. Pero a medida que nos consagramos a Dios, empezamos a cumplir debidamente la ley. Bien, y el único que salva es pues Cristo Jesús. Y no por la ley, sino por la obediencia y por creer en Cristo Jesús, somos salvos. Bien, pues empezamos temas muy controversiales. Este es uno de ellos. La gracia, la ley y la gracia, porque algunos dicen, no, ya no existe la ley. Ahora vivimos por pura misericordia de Dios. Pero ¿qué nos dice el apóstol Pablo? Dice, así es de que por gracia podemos seguir pecando. No, eso lo vimos ahorita en Romanos. Bien. Otro pues de los temas controversiales, que van a ser como 12 temas, mi querido amigo, es el verdadero día de reposo. ¿Cuál es el verdadero día de reposo? El auténtico, el genuino. Vamos a estudiarlo la próxima semana. El verdadero día de reposo son como 10, 12 temas, y el primero va a ser, ¿quién hizo al sábado? ¿Quién le puso nombre? Vamos a verlo la próxima semana, si Dios nos da licencia. ¿Quién hizo el sábado? Hasta la próxima, si Dios quiere.